teóricos franquistas de España, tienen sus amigos además. O sea que realmente apenas estamos atisbando a ver cómo esta red de la hispanidad armó golpes de Estado, y no siempre de acuerdo con el rango superior de Estados Unidos, obviamente, pero cómo armaron la teoría en la práctica del neoliberalismo y neocon, que ya Franco la aplicó. Es decir, la doctrina del shock, que Naomi Campbell es otra cosa, es guapa, pero es otra cosa. Digo, la doctrina del shock, de aplicar el golpe de Estado, el genocidio, para que la gente aprenda a respetar. Y el negro de orden no la inventó Pinochet, la inventó Francisco Franco en España. No aplicó nada más una guerra civil brutal y salvaje con genocidio y exilio, aplicó más de 15 años de hambre y terror, tras lo cual vino el desarrollo a la española. La gente empezó a comer y a tener un cochecito. Pero este esquema del terror que Pinochet aplicó perfectamente en Chile y sobre todo en Argentina, nace en España. O sea, había un teórico, había un señor y un grupo oligarquico español, banqueros, que pagaron la guerra y que fueron unos catedráticos de derecho, unos abogados, una gente que eran leída por los panistas en México en los años 40, por todos los anarquistas, por toda la ultraderecha, que no eran irrelevantes en toda América Latina. Sí, siempre fueron poderosos, hispanistas a muerte. Todos eran defensores de la España, de la monarquía, los fueros. O sea, último ejemplo y acabo aquí. Yo me quedé pasmado. En Guadalajara conozco al que fue rector de la Universidad de Guadalajara, Trino Padilla, hermano de otro cacique liberal, Raúl Padilla, y me recibe con un chiste. Me canta el himno cristero, ¿no? La Virgen María, María, digo, oye, pues esto es el himno español. Sin letra es el himno español. La marcha real española no tiene letra por un motivo muy obvio. Es una apología del rey, los fueros y la religión, que los cristeros tomaron porque era el himno más común de toda la reacción española. Y como ellos en Jalisco pues seguían al cura español también, aplicaron el himno español al himno de la cristiada de Jalisco. Digo, ay cabrón, me están cantando. O sea, perdón, la hispanidad era un concepto que en toda América Latina las derechas, la reacción tuvieron clarísimo, y que nunca desapareció, ni mucho menos. En los 70 se aplicó a rajatabla el terror y la muerte contra la otra izquierda. El Frente Popular chileno tenía el mismo nombre que el Frente Popular español. En 2006, la gente de Guadalajara que gritaban contra la jauría comunista, los pobres, yo los veía igual que la gente de Guadalajara en el año 36 en España. Pensaban, y si pudieran, hubieran matado igual que mataron en España. Es la misma gente, la misma reacción, y no perdonan ni una. Y funcionan como enjambre. Y la reina madre, mentalmente y culturalmente, está en España. Obviamente también en Miami, en San Antonio. Los ricos son sus amos, pero quien maneja la cultura, el entendimiento de la muerte, el asesinato, el linchamiento, eso sí nació en España, con su reina madre o su rey padre, que es ahora Juan Carlos. Eso es muy importante para entender el peligro de la hispanidad, digamos, que tiene su versión suave, que es el liberismo, ¿no? Pero finalmente lo que vieron en la cumbre iberoamericana, el rey mandando callar a un presidente de una república americana, es como piensa y actúa realmente el cártel español. De eso nunca lo duden. Ahora bien, esto también lo aplican en España, ¿eh? En España fuimos humillados, torturados, asesinados y expulsados. O sea, ahí es donde yo no acepto que nadie me diga que pero ya cabrón, ya hay que meteros, ¿no? Pero o sea, sí que no. Nunca hay que ser chauvinista porque acabas en una porra. Hay que saber quién es nuestro común enemigo. Se llama el imperio y su porra española, hispanista, que también está en todas partes, todas cargas, también somos más que ellos. Pero siempre ha habido, por suerte, gente de España muy noble y muy decente que sigue luchando hasta donde podemos contra esta engendro de la monarquía y su oligarquía española, ¿no? Eso siempre. O me he formulado una hipótesis personal que después del asunto del Fobaproa aquí en México, esta venta de los bancos a empresas extranjeras, en varios casos a españolas, como tanto ha mencionado, fue para borrar un poco la huella, ¿no?, de la responsabilidad que tuvieron los empresarios mexicanos en este fraude o en este desfalco tan inmenso que nos está costando unos 30,000, 40,000 millones de pesos de pagos anuales, ¿no? Más o menos lo que cuesta o lo que costaba, según se menciona, Luz y Fuerza, ¿no?, que no era para 5 gentes o 5 bancos, sino para miles de empleados, y bueno, todo lo que se dio en el caso de Luz y Fuerza.
No sé si usted la compartiera. Yo tengo esa impresión de que se quiso borrar la huella de los responsables nacionales, de los responsables mexicanos, de los banqueros mexicanos en ese muy mal manejo empresarial y financiero, ¿no? Por un lado, y por otro, pues me llama la atención esto que menciona el gran interés que tenían estos cárteles o este cártel español porque no llegara a la presidencia de México alguien como Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, no sé si tuviera usted alguna referencia de cómo llega este señor, ¿cómo se apellida? Solá, ¿no? Es de la campaña del miedo, la campaña del peligro para México. ¿Qué origen tiene esa persona y cómo es que llegó a posicionarse como el ideólogo de la campaña del PAN? Gracias. Cosa no quita la otra. Obviamente que había que tapar los pecados de la burguesía bancaria que arruinó el negocio, pero por otro lado también estaba en el esquema Salinas la venta digamos, la venta de garaje, ¿no? O sea, yo creo que estamos de acuerdo que una cosa no quita la otra. Sus amigos debían salvarse de la prisión, obviamente, que es donde debían estar, y a la vez esto le permitía armar un nuevo esquema de negocios con la banca extranjera. Yo creo que ahí la cosa se combinó perfectamente bien. En cuanto a Antonio Solá, que también hablo un poco en el libro, porque Antonio Solá es otro enano español, perdón, que llegó a México nada más porque lo mandó el que era el secretario de Exteriores del Partido Popular, Jorge Moragas. Jorge Moragas y Solá son dos pijos, dos presitas de Barcelona, de la llamada zona nacional, porque Barcelona hay una parte de la ciudad encima de la diagonal, donde son dos franquistas de hoy en día, ¿no? O sea, y son ellos muy nice y no se metan con la gente, ¿no? Eran dos niños bien de Barcelona que ese hijo de la PIB, de Jorge Moragas, mandó a México para que se fogueara, digamos, en la campaña con Dick Morris, que era realmente, Dick Morris era un personaje realmente importante en cuanto a campañas negras. Solá, obviamente, por su presencia pública, fue haciéndose notar, y bueno, como la campaña le fue bien, pero a ver, seamos honestos, nada más le fue bien porque armó un esquema de terror, funcionó y tuvo un apoyo brutal de Televisa, grandes medios. Fue un tipo que tuvo su momento de gloria, entre comillas, porque se estaba buscando a alguien que dijera esas cosillas. De hecho, el de Mourinho y buenas épocas es muy fácil inventar que el populismo como concepto está inventado hace muchos años, es lo que provoca la deuda. Desde Echeverría el esquema está montado, tampoco es tan complicado. Luego sí que Solá, siendo un niño de la PAES, la fundación que tiene valor popular para matar cuadros, hacer catequismo contra el enemigo, pues en México pues, le empezó a ir bien. No tan bien, yo creo que el negocio se le acaba en 2012, porque en 2012 venga que venga, pues tocará hacer un poco de limpieza, ¿no? Sí, fue un tipejo, obviamente, que aprovechó que era un enano, un niño casi becado de la época, acabó la universidad, tiene 35 años, no se veía para nada, y bueno, en México, una vez más, el enano creyó que era rey, ¿no? Le sirvió un rato, no creo que pase en 2012, porque el brío que sea no perdonan demasiado esta chulería, esta soberbia que tiene Solá. Sigue siendo negocios también en Miami, se mueve un poco por aquí, tiene su sede en Reforma. Creo que cada vez no le sale todo bien, porque pues, ese Mourinho, una vez que Mourinho, Calderón tiene que negociar con otros grupos poderosos, su empresa de relaciones públicas no va tan bien, creo que sí, no quiere decir que no haya nada malo. Pero sí veo el tipejo que obviamente sí manejó del pelo para México, y yo creo que es otro ejemplo de cómo el Partido Popular se infiltró directamente en la campaña. Aznar vino primero a decir que no había que votar al PG, impresionante, como entró en la política interior. Después él montó la campaña y Jorge Moragas, pero también fue incluso más importante Juan Ignacio Salafranca, que montó la Comisión de Observación de la Unión Europea en México. Los observadores nada más estuvieron en la mañana del domingo de las elecciones, un rato por una parte, se fueron a las bromas, todo estaba bonito, chido, no pasa nada, se fueron a su hotel, porque Salafranca es un tipo de la ultraderecha, gusano, combinado con Miami, un tipo que maneja todo Centroamérica, lo maneja él. En el Parlamento Europeo no hay ni una sola moción que pase sin su aprobación, y es quien decide quién manda a México y quién no. Vino una diputada de partidos todos próximos a este pensamiento, el Partido Socialista también está en la misma historia, no hay problema, todo se tapa, y Salafranca permitió que Europa tapara completamente el conflicto electoral en México. O sea, quizá más importante que Moragas, este niño que Solá, fue Salafranca, que consiguió que la Comisión de Observadores dijera que esto era maravilloso. O sea, lo que era ver en Irán, en México sí lo ven. En este sentido es importante, digamos ese silencio que hizo que Europa manejara el silencio completo ante lo que pasó en México, ¿no? Yo creo que Solá es importante porque fue la porra, digamos, mediática, y espero que un día le caiga encima, pero ya que siempre hay, a fin de sexenio siempre hay un linchamiento, a menos que le toque Solá, espero, y a García Luna, que es otro amigo de Calderón,
en todo caso, pero realmente fue el Achichincle, ¿no? El niño de Moragas, que fue a México a robar suerte y le fue bien. Pero en ninguna otra campaña le ha ido bien. En El Salvador estuvo en la campaña de contra Mauricio Funes con el mismo rollo y no le funcionó. Porque en realidad en México él nada más puso lema a una campaña que ya estaba organizada con el desafuero. Ese ambiente contra el demonio del peje ya estaba organizado de mucho antes. Él nada más tuvo que ver un poco la onda y ponerle el término del peligro, pero finalmente fue un simple más. Lo importante es que la burguesía mexicana ya decidió hace mucho tiempo que como fuera no llegaría al gobernador. Ya generó el clima que luego este pobre publicista, que ya no es pobre, sino que es rico, pues le puso el lema junto a Mourinho en una noche de copas ahí volando. Pero finalmente es un individuo, un tipejo sin duda, que espero que caiga en 2012, porque al menos alguien tiene que caer, supongo, ¿no? No caeramos de nada, obviamente, pero que caiga solo al menos, ¿no? Es lo que es solar realmente, ¿no? ¿Alguien más? Oigan, también quiero comentarles que en la próxima conferencia va a estar Bernardo Batis y vamos a hablar sobre la reforma judicial. Va a hablar sobre el caso Chihuahua, sobre lo que pasó con Rubí y con su mamá, Marisela, y todo lo que implica la reforma judicial, qué modificaciones. Golpeado. No solamente él, sino todos. ¿Qué podemos hacer? Nos sentimos muy indefensos, porque tenemos la guerra por todos lados. O sea, tenemos una guerra de las mafias de arriba, tenemos una guerra delincuencial de abajo, protegida por el gobierno, y tenemos una mafia extranjera por todos lados. Entonces, ¿qué puede hacer un pueblo indefenso? Como dijo el compañero, hambre, tiene hambre. Gracias. Sí, para acabar y para que no parezca que estamos en el fatalismo español, de la que joderse, yo creo que la historia de México demuestra que ha habido momentos donde, a ver, el señor Íñigo Noriega, el mayor cacique, terminó casi pobre en Texas, ¿no? O sea, finalmente le expropiaron sus grandes, las grandes fincas y haciendas mexicanas de la oligarquía española y otras de la megaringa, oye, finalmente muchas de ellas desaparecieron. Dentro de lo posible, en México la reforma agraria llegó, porque es que Morelos, ¿cómo estaba? Ni imagino cómo estaba Morelos, cómo se manejaba antes de la revolución. O sea, sí hubo cambios. Esa oligarquía brutal, salvaje, sin límites, en varios momentos fue vencida y al menos se retiró y perdió gente importante. Claro que se recomponen, vuelven, pero también hay que decir que en México no siempre han mentido. A veces perdieron las fincas, fueron expropiados, separaron los pies a esta oligarquía brutal y salvaje. Luego, para acabar, decir que nada está escrito. Vemos lo que pasa en Egipto, hace 2 años era impensable. El mundo siempre cambia y nunca es a peor para siempre. Diría yo, para acabar, que incluso en México, ok, hay un periodo histórico de 30 años, pero realmente nada está dicho. También depende, en Egipto demostró recientemente que la voluntad del pueblo a veces consigue unos cambios que parecían realmente impensables. Luego en México hubo la revolución, hubo Cárdenas, Pérez expropió, y pese a todo, no han podido repriorizarla legalmente. Es impresionante, tienen que hacerlo bajo mano, porque México no permite esto. Ahí está, sobre todo la presión 2008 que impidió ciertas cosas. Por lo tanto, digamos que hay que pensar que si sigue estando un pueblo, la voluntad y negarse a aceptar ese fatalismo, las cosas siempre pueden cambiar. Egipto piensa como solo 30 años, Egipto les digo, si ha habido brutalidades sin límites, bueno, ha habido cosas que parecen increíbles. Por tanto, el cambio siempre está presente. Ya sé que a veces tanta derrota cansa, no digo que no, pero los cambios a veces llegan cuando menos uno lo piensa, siempre que exista la voluntad de no permitir que esto siga, ¿no? Pienso yo. Bueno, a mí perdón que llegué tan tarde y no pude presentar, que era lo que yo quería, pero venía lejísimos, me tardé una. La constancia que le damos a todos los que vienen a nuestro círculo, que dice para la constancia que entrega el círculo de Cuapa a Oriol Mayor por la presentación de su libro El Cártel Español. Está emparentado con él, pero no es él. Al rato les vamos a revelar su identidad secreta. Bueno. Seguramente escucharon el rumor de que Peña Nieto tenía hijos fuera del matrimonio. Pues efectivamente.